En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿Esto les escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús le dijo a los 12: ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Llegamos al final del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que hemos estado escuchando durante estos últimos domingos. Y terminamos, hermanos, con una frase tan llena de tristeza y tan llena de dolor. Jesús se vuelve a ver a sus discípulos, a sus apóstoles. Discípulos, estamos hablando de una gran cantidad. Apóstoles, estamos hablando de los 12. Se vuelve a ver a los 12 y les dice: ¿También ustedes quieren dejarme? ¿También ustedes me van a dejar? Jesús va a experimentar la soledad en muchos momentos. Cuando Jesús ora en el huerto y les reclama a sus discípulos: ¿por qué no oran conmigo? Se siente solo. Jesús va a experimentar también la soledad en el Calvario, cuando todos sus discípulos se han ido con miedo y solo se ha quedado su madre María Magdalena y el discípulo amado Juan. Solo ellos. En muchos momentos, cuando Él nace, solo ¿quién está? José y María. Nadie. Hermanos, cuando nace un niño en una familia, está toda la familia reunida, los suegros, todos, ¿verdad? Porque van a ser, están esperando. Él no. Y va a ser una de las cosas que van a acompañar la vida de nuestro Señor Jesucristo. La soledad. Pero en esa soledad es donde Jesús nos va a enseñar hacia dónde tiene que ir uno cuando está solo. A Dios. A Dios. Ahí está. Es Dios quien está ahí, en la soledad. El capítulo 6, hermanos, del Evangelio de San Juan, recuerden que lo iniciábamos con la multiplicación de los panes. Eran miles de personas que lo andaban siguiendo. Miles de personas. Pero esas personas, acuérdense que veían en él al Mesías, a un profeta, ¿verdad? Y cuando empezaron a ver cómo sanaba a los enfermos, cómo expulsaba a los demonios, bueno, veamos a ver en qué termina esta cosa, ¿verdad? ¿En qué termina? Y luego llevaban ya 3 días siguiéndolo y le dice el Señor a sus discípulos: denle de comer a esta gente, miren, tienen días con nosotros y no tienen que comer. Y entonces los discípulos le dicen: Señor, pero ¿dónde vamos a encontrar tanto pan para darle de comer a toda esta gente? Ni con 200 denarios nos alcanzaría para darle un pedazo de pan a cada uno de ellos. ¿Y dónde lo podemos ir a comprar? Y llega uno de los discípulos del Señor y le dice: solo tenemos estos 5 panes y 2 peces. Y Jesús mandó que se sentara esa gente ahí, y Él tomó los panes, los bendijo y los dio para que los repartieran. Y lo mismo hizo con los pescados. Y con aquellos 5 panes
y 2 peces, comieron 4,000 hombres. 4,000 hombres sin contar mujeres y niños. Y no solamente comieron todos, sino que sobraron 12 canastadas de pan. Imagínense, 12 canastadas. Cuando aquel pueblo empezó a ver lo que Jesús había hecho, dijeron, no, Él es el Mesías, Él es el Mesías. Y Jesús, conociendo sus corazones, sabiendo que lo iban a tomar, imagínense una multitud de personas que lo toman a usted a la fuerza para llevarlo, y dijo, lo vamos a llevar y lo vamos a coronar como rey. ¿Cómo peleaba él contra esa cantidad de gente? Se lo subían al lomo y a caminar, ¿verdad? Con él en el lomo, lo subían a un burro y lo iban a llevar a la fuerza. Y entonces Jesús, sabiendo que estaban rejuntando y alborotarlo para proclamarlo como rey, se les escapó. Al siguiente día lo van a encontrar en Cafarnaúm, y entonces ellos le van a decir a Jesús, mira que Señor, ¿dónde estabas? Mira que te hemos andado buscando. Y Jesús les dice, les aseguro que ustedes no me han andado buscando porque hayan visto una señal milagrosa en mí o porque crean en mí. Ustedes me andan buscando porque ayer comieron hasta saciarse. Y viene las palabras de Jesús, no trabajen por el pan que perece, trabajen por el pan que da la vida. Y entonces ellos les dicen, Señor, danos siempre de ese pan, danos siempre de ese pan. Porque si vamos a trabajar por un pan que da la vida y ya no vamos a necesitar más, excelente. Y entonces Jesús le dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. O sea, no soy como el maná que sus padres comieron en el desierto, pues comieron y murieron. El pan que yo les daré es mi carne. Y el que coma esta carne y bebe esta sangre, tendrá vida eterna. Y empieza toda esa gran discusión. Discusión, hermanos, entre el pueblo y también algunos discípulos con Jesús. Y cuando el Señor les empieza a hablar de las exigencias para seguirle, cuando les empieza a hablar de las exigencias de seguirle a Él, ¿y cuál es su misión? El Hijo del Hombre ha sido enviado para dar la vida por ustedes. Por eso el que coma este pan, el que coma mi carne y beba mi sangre, yo habito en él y él habitará en mí. Así lo dice el Señor. Y esas palabras ya no le gustaron, porque eso implicaba, hermanos, un cambio de vida, cambiar de estilo, y ya ese Mesías ya no les interesaba. Ellos querían a un Mesías, ellos querían a un Jesús para que les sanara estas enfermedades, para que expulsara estos demonios. No, hombre, ya le hicimos y nos dé comida. Adiós trabajo, se acabó el hambre, se acabó. Y hablando, hermanos, de hambre, recuerden que Israel, gran parte era desierto. Y uno de los problemas serios es la comida. Y han tenido que ingeniárselos en el desierto para poder sobrevivir y para poder tener comida. Porque no es fácil cultivar en el desierto. Por eso cuando en estos países llueve es una bendición. Y miren qué cosa, que siempre que llueve o hay una tormenta fuerte, hay peligro de inundaciones, gente que muera. Saben que las tormentas más peligrosas son las tormentas en el desierto. Son las tormentas más peligrosas. ¿Por qué? Porque nunca llueve. Nunca llueve. Entonces esa tierra está reseca, árida, y cuando arrastra van correntadas de lodo y tierra y no la detiene nada. No hay piedras, solo es arena. Es una cosa peligrosa. Entonces cuando llovía, para unos era una bendición y otros un riesgo, porque la comida es una de las cosas que más falta. Recuerden, hermanos, las sequías que nos habla el Antiguo Testamento, cuando Noemí con sus 2 hijos se van a Canaán porque había una gran hambruna en Israel, y allá los hijos de ella se casan con 2 muchachas, Ruth y Orfa, y las 2 nueras quedan viudas, y al final Noemí regresa con una de sus nueras. ¿Se acuerdan? Que hemos dicho que es la bisabuela
del rey David, ¿verdad? Entonces, por esas hambrunas, el profeta Elías habla de esas sequías también, porque era bien común. Entonces, cuando ellos ven a alguien que multiplica con 5 panes, da de comer, y dice, se acabó el hambre, ahora sí, ya. Pero Jesús les empieza a hablar de las exigencias. Y les dice, no trabajen por el pan que perece, trabajen por el pan que da la vida. Y hermanos, ahí se empiezan a ir. Esto, hermanos, es una de las cosas que nos cuesta tanto entender a nosotros. Nos cuesta tanto, porque muchos de nosotros buscamos al Señor solamente para que nos solucione un problema de salud, un problema económico, un problema en la familia. Buscamos al Señor porque, bueno, mi papá es un alcohólico, o mi mamá es una alcohólica, o mi esposo es alcohólico, o mi esposa es alcohólica. Entonces buscamos al Señor porque tenemos una necesidad, porque queremos encontrar un trabajo, o porque entré en una depresión, entonces ahí voy para que me quite aquello. Pero cuando el Señor quiere tocar nuestro corazón y quiere llevarnos a dar un paso que se llama cambio en nuestra vida, ahí no queremos. ¿Por qué? Porque estamos bien en nuestro pecado. Estamos bien en el pecado del adulterio, de la fornicación. Estamos bien en el pecado del alcoholismo. Estamos bien en el pecado del materialismo, del consumismo. Y ahí no quiero salir. Y me quiero quedar ahí, en ese lugar. Porque lo que yo quiero es que el Señor... Yo tener un Dios, un Señor, para que me solucione problemas, pero no para que se meta en mi vida. No para que me diga cómo tengo que llevar yo mi vida. Para que no un Dios que me diga qué cosas no tengo que hacer. Pero cuando ya metí la pata, cuando ya me di en los dientes, ¿y dónde está Dios? Y no que Dios es mi Padre, y no que Dios me ama, y entonces ¿por qué permitió que me pasara esto? Imagínense un hombre que por borracho tiene un accidente y queda paralítico y empieza a culpar a Dios porque tuvo ese accidente y porque quedó paralítico o porque murió un familiar suyo. ¿Cómo puedes tú culpar a Dios por tus malas decisiones, por tus malas acciones? Y ese es uno de los problemas que nosotros hoy vivimos en la iglesia. Queremos a un Dios soluciónalo todo, un Dios que solucione problemas, pero no un Dios que nos diga cómo tenemos que vivir, qué cosas tenemos que arrancar de nuestra vida. Porque, hermanos, ¿cuál fue la finalidad de nuestro Señor Jesucristo? Primero, venir y poner en evidencia qué es el pecado. A eso vino nuestro Señor. El Señor vino primero a revelar, a descubrir esa máscara que el demonio se ha puesto y a dejar en evidencia la maldad, el pecado que hay. Eso es lo que vino nuestro Señor Jesucristo. Entonces su salvación viene por ahí, porque el Señor no solamente busca salvar un alma, también el cuerpo, también el cuerpo. Imagínense que el Señor hubiera dicho: Señor, mira, le dijo a los apóstoles, mira, aquí tenemos estos 4,000 hombres y mujeres y niños, no se sabe cuántos. Y todos, Señor, se van a morir de hambre, se van a morir. Entonces despáchalos. No, hombre, aprovechemos que se mueran ahorita y así los mando directo para el cielo. No, el Señor no pensó eso. El Señor dijo, hay que darles de comer. Hay que darles de comer. ¿Y para qué sanaba a los enfermos? ¿Para qué levantó a aquel paralítico? Porque quería que en nuestra carne, en nuestra humanidad, comenzáramos a experimentar lo que es tener a Dios en nuestro corazón. Por eso, hermanos, hay hasta un refrán por ahí que dice que el cielo se comienza a vivir aquí, en esta tierra, pero también el infierno. Y saben, y ustedes me podrán decir, Padre, ¿y qué es vivir el cielo ya aquí en esta tierra? Ustedes podrán decir, ¿y qué es vivir el cielo? Mira, cuando hay justicia, hay paz y hay amor en tu casa, en tu familia, en tu comunidad, en tu trabajo, lo primero que vas a experimentar en tu corazón es una gran paz. Pero muchas personas dicen, y yo no sé si ustedes lo han oído
y Dios quiera que nunca lo hayan experimentado en su vida. Pero hay personas, hermanos, que al último lugar al que quieren llegar es a su casa. Y dicen, es que mi casa es un infierno. No, tu casa no es un infierno. Se ha convertido en un infierno. ¿Por qué? Porque le falta Dios. Porque no está Dios. Porque lo que reina es el egoísmo, la envidia, la rivalidad, el odio, el resentimiento, maltrato, violencia. Díganme si alguien va a encontrar la felicidad en un ambiente así. No. Por eso, si se acuerdan, Jesús nos va a decir en el mandamiento que nos va a dar en la noche del Jueves Santo: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. El que quiera ser el más grande en el reino de los cielos, que sea el servidor de todo. Y saben, hermanos, no hay cosa más hermosa y no hay cosa más grande que sentir que somos útiles para los demás. Una de las cosas que más deprime a una persona es saber que ya no puede hacer nada, que ya no puede y que necesita que otros lo estén deteniendo, otros le hagan. Esa es una de las cosas que más le cuesta a las personas adultas aceptar, reconocer que ya no tienen la fuerza ni la capacidad para hacer sus cosas y que otro venga. Entonces, ¿por qué? Porque en nuestra naturaleza está el deseo de querer servir a los demás. Y es el Señor quien quiere guiarnos. Por eso hoy la pregunta que yo quiero que nos hagamos es esto, hermanos. Si no es Dios quien está guiando nuestra vida, si no es Dios quien nos está iluminando por dónde tenemos que ir, si no es Dios el que nos está mostrando las cosas que no debemos hacer y nos está mostrando cuál es el verdadero camino de un cristiano, si no es Él, entonces ¿quién te está guiando? ¿Quién está guiando tu vida? ¿Quién es el modelo para tus hijos? ¿Quién es el modelo para tus hermanos? ¿Y saben qué es lo triste? Que para muchos los modelos son esos hombres que cantan. Bueno, hoy el reggaetón en nuestro país está prohibido y a nadie lo anda, pero hace algunos años el montón de cipotes que querían andar vestidos como reggaetoneros, ¿verdad? Y con aritos y como, porque esos eran los modelos que estaban siguiendo. Esos eran los modelos. Y otros, las novelas. Y quieren ser como la Paola Bracho, ¿verdad? ¿Saben quién es la Paola Bracho, verdad? El nombre que me vino. Porque, miren, no sé si han visto un montón de memes que salen en las redes sociales de ella. Montón de memes, ¿verdad? Que salen de ella. Y mi capítulo me lo vi por ahí, ¿verdad? Cuando yo era joven. Entonces, pero vamos a esto, que algunos, y de verdad, hermanos, hay muchachas, hay muchachos, hay hombres, que es el patrón que están siguiendo. O la Laura León, ¿verdad? En la novela Dos Mujeres, un Camino, ¿verdad? Y eso es hasta de lujo, ¿verdad? Hablando de eso. Y aunque les dé risa, pero hay muchas personas que su vida pareciera que es una novela. De verdad. Muchos niños, como ven que en las novelas los niños tienen novia, entonces los niños también dicen yo tengo novia. Niños de 5 años, niños de 6 años. Esos son los patronos, son los que lo están guiando. Entonces, hoy, hermanos, tenemos que preguntarnos, porque hoy estas personas abandonaron al Señor. Y el Señor nos puede estar preguntando hoy a nosotros, porque a veces no nos gusta que nos hablen de que ser cristiano no es solamente por venir y calentar una banca, sino comprometernos con el Evangelio, comprometernos con la palabra de Dios y hacer que esa palabra de Dios llegue a aquellas personas que no lo conocen. Entonces, cuando empezamos a hablar de eso, cuando empecemos a hablar de que ser cristiano es estar comprometido con el Evangelio, no, yo no quiero compromisos en la iglesia. Miren, una cosa triste en la iglesia es, hermano, ¿quién le gustaría desempeñar? Yo no, todos agachamos la cabeza. Es una de las cosas tristes dentro de la iglesia. Si levantamos, levante la mano los que quieran criticar, todos levantamos la mano. Levanten la mano los que quieren hacer las cosas bien, nadie. Para criticar nos faltan manos,
para levantar, ¿verdad? Y empezar a criticar que este no hace bien las cosas, que este aquí, que este allá. Pero para trabajar somos tan pocos los que sentimos ese deseo de decirle, Señor, yo quiero hacer esto. Y eso es lo que tenemos que pedirle hoy al Señor. Señor, yo quiero ser un obrero en tu viña. Yo quiero ser un evangelio viviente. Yo quiero llevar tu mensaje, tu palabra, tu amor hacia los demás. Y no darle la espalda al Señor, solo porque este camino es difícil. Muchos hermanos le dan la espalda al Señor porque ser cristiano no es solamente calentar una banca, sino sentirse comprometido y sentirse parte de la obra del Señor. Por eso hoy le vamos a pedir, Señor, que yo nunca me vaya de ti. Que aunque sean duras las pruebas, aunque sea el momento difícil. A mí me gustaba una expresión, una hermana, antes de ser sacerdote, yo fui misionero, y había una hermana que siempre le decía eso al Señor. Señor, si un día, Señor, por mi cobardía, porque soy miedoso o porque siento que no voy a poder con ese cargo y te quiero abandonar y me quiero ir, Señor, quíbrame aunque sea una pata, pero no me dejes ir, le decía. No me dejes ir, no me dejes ir. Aunque quiera irme, aunque quiera abandonarte, no permitas que te abandone, porque el día que yo me vaya de ti, será el fin de mi vida. Será el fin. Y es que a veces, hermanos, cuando viene la prueba, pensamos que las batallas las peleamos nosotros solos. Y quiero decirte algo. Ya Cristo venció ese problema. Cristo ya peleó esa batalla. Y solamente tú tienes que sentirte victorioso porque Dios está conmigo. Y por eso San Pablo decía, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Esa es la fe. Esa es la fe y es la fe que nos hace ver la victoria de Dios en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.